la serie de Eclesia. Es una serie que realmente estábamos buscando desde hace tiempo, como se los había dicho, cuya importancia implica que quienes somos parte de la iglesia tengamos el entendimiento de qué hacemos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. De verdad, a mí una de las cosas más importantes acerca de ser miembro de una iglesia y que yo quisiera transmitir a todos ustedes que ahorita se toman el tiempo de escuchar un mensaje, de quizás dejar a un lado descansos y cosas pendientes, es que las cosas son más profundas, más significativas y también más generan un fruto más bueno en nuestro corazón cuando entendemos por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Si para nosotros el tema de apartar un tiempo, un domingo, es parte de una costumbre, necesitamos recordar por qué estamos tomando parte de ese domingo. De verdad, no hay nada más triste que alguien que simplemente se ve impulsado por la presión de grupo o por la costumbre a hacer algo que no entiende. Y algo que buscaba precisamente con esta serie es recordarnos como iglesia quiénes somos, cuál es nuestra función, cuáles son las características, qué dice la Biblia acerca de la iglesia. Y si hubiese utilizado cierto lenguaje empresarial, las primeras 3 semanas hubieran correspondido a la misión de la empresa, ¿no? La misión es explicar a grandes rasgos cuál es la razón de ser de una empresa. Entonces, quizás las primeras 3 entregas de esta serie parecieron acerca de cuál sería nuestra misión si habláramos de una empresa. Bueno, continuando con ese vocabulario, si habláramos ahora de qué se va a tratar este domingo, quiero hablar de la visión. ¿Cuál es el sueño a largo plazo? ¿Cuál es el gran objetivo global de la iglesia? Ese es el tema que quiero tratar ahorita. Sin embargo, aplicando la terminología bíblica, ya no vamos a entender como una misión o una visión. Lo que nos fue entregado fue una gran comisión. Jesús no utilizó estas palabras, pero editorialmente, cada vez que volvemos a este versículo de la Biblia que vamos a leer a continuación, Mateo 28, 18 en adelante, encontramos que hay una gran comisión. Y se le ha denominado así históricamente, y es que tiene mucho que ver en cómo actúa la iglesia en torno a este mandato. Acompáñame a Mateo 28, 18, por favor. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Me la detienes, porfa? Es que me estresa que se va a caer. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por este domingo. De verdad, Padre, que queremos aprovecharlo. Redímenos el tiempo que estamos aquí invirtiendo, Padre Santo. Yo te pido que seas propicio, Dios, a cada persona que ha guardado este día de reposo y que dice, hoy quiero llenarme de Dios, hoy quiero buscar, hoy necesito encontrar algo, un mensaje, una palabra. Padre, yo te pido que a cada uno le des conforme al hambre con la que se ha presentado este lugar. Yo te pido incluso, Señor Jesús, que tú les des más hambre. Yo te pido que inclusive les puedas dar, Señor Jesús, una necesidad más permanente de estarse llenando de ti, de lo que tú tienes que decir, en el nombre de Jesús. Amén. La misión de la iglesia entonces es la forma en cómo exteriorizamos al mundo, la naturaleza y las funciones. Todo esto interno que está sucediendo aquí, toda esta familia, toda esta comunidad, este ejército, este rebaño, lo que vimos en sesiones anteriores, tiene una razón de ser.
Y cuando la expresión de ser una comunidad como Dios ha determinado que funcione la iglesia, empieza realmente a cuajar, cuando empieza a sentarse y a dar frutos, entonces es momento de que esta comunidad comience a extenderse. Es momento de que esta comunidad comience a ir por todo el mundo y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos es una de las dos grandes metas que tiene la iglesia el día de hoy. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué? Ok, todo tiene una función en la edificación personal. La edificación personal, el resultado de ella va a empezarse a traducir en que personas se vayan añadiendo a la comunidad. Entonces quiero hablar dos cosas, responder dos preguntas acerca de la misión de la iglesia. Primera es, ¿cómo cumplimos la gran comisión? Vamos a ver una gran comisión que tiene varias fases y que tiene varios ingredientes. Y la segunda es muy importante también, ¿cuál es el papel de la justicia social en la misión de la iglesia? Entonces, la gran comisión es la misión que se cumple colectivamente. Es comisión, ¿sí? Colectivamente se cumple. Todos los miembros de una iglesia tienen al mismo tiempo este llamado y este mandato, es ir y predicar y hacer discípulos. Ahora, el llamado es bastante ambicioso, si pudiera caber el término, porque no es nada más hacer discípulos en una localidad, es de todas las naciones. Entonces, el llamado es que a través de un ejercicio sano de lo que sucede en la naturaleza de la iglesia, ahora la iglesia comienza a extenderse y el alcance es a todas las naciones. Así que quiero empezar a compartimentar esta gran comisión y a que vayamos entendiendo las fases y las partes que tiene la gran comisión para que no nos quedemos en, híjole, yo no he ido a predicar a Libia, entonces no estoy cumpliendo la gran comisión. Yo no he ido a predicar a otras partes. ¿Cómo puedo cumplir esta gran comisión? Ok, vamos a ver primero. La gran comisión tiene una tarea principal y empieza con una orden. Jesús dice, vayan, vayan. Entonces, esta gran tarea Jesús ya la había hecho patente antes. Jesús no se saca este discurso de la manga y se los das. ¿Saben qué? Ahora que ya estoy a punto de ascender al cielo, resulta que esta es la tarea. Durante todo su ministerio, Jesús se dedicó a formar discípulos y enseñarles a estos discípulos cómo se predicaba, qué se predicaba, cuál era la manera de alcanzar a las personas. Y en Mateo 9:36 al 38 da unas palabras muy conmovedoras acerca de la tarea que todo discípulo de Jesús tiene. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos, ¿a quién le dijo? A los discípulos. No le dijo a la gente, a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Cómo empieza esta fase de la gran comisión? Empieza con una tarea. Otras versiones dice la mies es mucha. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya está preparando corazones de personas para que sean, gracias, agregados a la iglesia, pero son tantos que a veces los obreros son pocos. De verdad, ¿cómo contrasta con la visión que probablemente a veces en tanta noticia o en tanta red social te empezamos a tener del mundo? Me ha pasado, de pronto suelo tener una visión demasiado negativa del mundo. De pronto suelo tener la noción de que a nadie le interesa ya el evangelio, de que a nadie le interesan las cosas de Dios, de que la iglesia es una institución que probablemente esté enfrentando una crisis. Pero las palabras de Jesús
son perpetuas y permanecen para siempre. Y Jesús dice, la cosecha es muy grande. Tenemos una tarea y esa tarea empieza atendiendo las necesidades de la gente que está siendo parte de la cosecha que está llegando a los graneros de Dios, pero al mismo tiempo Jesús da otra instrucción: oren, oren. O sea, cada vez que nos juntamos a orar como iglesia, está implícito el que dentro de nuestras peticiones o que en lo individual cada uno de nosotros esté pidiéndole a Dios por obreros para su mies. ¿Cómo empiezo con esta gran tarea? Asimilándome a mí mismo con un obrero, como un obrero de la mies de Dios, pero al mismo tiempo orando para que Dios siga levantando otros obreros. Porque yo debo de tener la misma noción. Hay mucha gente que quiere y que puede ser alcanzada por el evangelio, y quizás hay muy poca gente que pueda realmente alcanzarlos. En el estar orando, Dios va a empezar a decirte, ¿sabes qué? Pues ve allá, pues ve acá. ¿Qué tal si empiezas a orar delante de Dios diciéndole que te dé una cita divina con una persona? ¿Qué es una cita divina? Bueno, es nada más una frase rimbombante, bonita para describir estos encuentros ocasionales que no esperabas, pero que al mismo tiempo te dan la oportunidad de darle una palabra a alguien, de sentarte con esa exacta persona en la fila del banco, en la fila del seguro social, en la fila de cualquiera de tus actividades diarias, y de pronto tener una conversación que le lleve a empezar a escuchar la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón. Pero todo empieza con una instrucción: oren. En la oración Dios va a ir capacitando a los miembros que ya están, y también Dios va a seguir levantando a más personas que puedan seguir yendo a alcanzar a todas las personas que Jesús dice son como ovejas sin pastor. Una oveja tiene necesariamente que tener a alguien que la lidere, que la guíe a esos pastos. Y Dios se llama a sí mismo nuestro pastor. ¿Qué quiere decir? Que esas personas no han conocido a la fuente de sus delicados pastos, a la fuente de sus aguas de reposo. No han conocido a la fuente que les permita decir con todo el corazón: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Saben por qué el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida? Porque Jehová es nuestro pastor. Y de ahí parte todo. Y esta es una imagen bastante sensible, porque quiere decir que esas personas tienen la necesidad de esos delicados pastos, de esas aguas de reposo, tienen la necesidad de sentir esa seguridad que proporciona el buen pastor. Pero aunque tienen la necesidad, no hay nadie que les haya hecho evidente esa necesidad, y por lo tanto no puede ser satisfecha. Que no se nos olvide ir y que no se nos olvide orar. En esa dinámica vamos a empezar a cumplir la tarea de trabajar en la mies de Dios. Ahora bien, Jesús nos da una tarea y luego nos da un proceso por el cual esas personas que se van a ir adentrando a la cosecha de creyentes empiecen a consolidarse. Y el proceso es el discipulado. Dice: vayan pues y hagan discípulos. Discípulos. ¿Sabes? Lo más importante acerca de hacer discípulos es que implica un proceso, no un resultado. ¿Cómo está eso? Porque a veces el resultado es que de predicar, de extendernos, de hacer cosas globales como iglesia, mucha gente puede llegar a sentarse a estos lugares. Pero Dios no nos llamó a pastorear o instruir sillas llenas. Nos llamó a ser discípulos. Hay un proceso de consolidación. Hay un proceso
que toda persona que es injertada a una iglesia tiene que pasar para que verdaderamente pueda decir soy un discípulo de Cristo. Y tiene todo que ver con lo que les decía al principio. Porque si una persona que llega por nuestras puertas entiende únicamente que antes hacía ciertos ritos y que ahora va a sustituir esos ritos por otros nuevos, entonces me parte el corazón, pero no estamos ganando almas. Estamos llenando asientos. Porque la gran comisión era hacer discípulos, personas que entiendan el valor y la hermosura de Cristo, que entiendan la suficiencia de Cristo, que entiendan el poder del mensaje del evangelio, que hayan sido tocados por Él, transformados por Él, seducidos por Él y convencidos, porque no hay nada más poderoso que un cristiano convencido. Un cristiano convencido es un cristiano activo, es un cristiano constante y es un cristiano gozoso. De esos, el diablo los cuenta con los dedos de las manos a veces. Pero a esos son a los que le teme más. Porque esos son los que tienen verdaderamente la noción de qué es lo que están haciendo y cómo van a hacer para que eso que Dios ha puesto en su corazón tenga un eco, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Hacer discípulos. Y si a veces como iglesia insistimos en que escuela para padres, en que de pronto va a iniciar ya nuestros estudios bíblicos en marzo, y por qué estamos como que instruyendo y enseñando y la oración, y por qué decía, ay Dios, voy a poner, siempre ando quemando a mi familia, pero decía un tío, es que los tienen secuestrados en la iglesia, decía mi tío. Pues sí, gracias a Dios, estuvimos algún tiempo secuestrados en la iglesia, y así no nos secuestraron las adicciones, no nos secuestró la desintegración familiar. Estuvimos secuestrados, pero estuvimos siendo instruidos. Secuestrados es un verbo demasiado agresivo, no estamos secuestrados. En el tiempo que Dios nos injertó a una comunidad y que trabajamos en nuestro crecimiento, Dios sentó las bases de todo lo que Él ha podido hacer el resto de nuestras vidas. Y te estoy hablando que mi papá llegó y mi mamá con un niño de 7 y un niño de 5 años a la iglesia. Y qué hermoso sería que así como has llegado tú con tus hijos pequeños, de pronto con todas sus altas y bajas, pase el tiempo y digas, mi hijo está firme. Porque mi hijo ha dejado de ser un asiento más en la iglesia y se ha convertido en un discípulo de Cristo. Y que toda tu paz y toda tu tranquilidad no estén basadas en, es que las oportunidades que les doy, instrúyelo, instruye al niño en su camino. Déjalo que se haga un discípulo, déjalo que se convenza de su fe por sí solo. Déjalo que la iglesia empiece a generar esta parte de trabajar en su corazón y no se apartará de su camino. Qué importante es que hagamos discípulos. No hay una forma específica de ejercer el discipulado. El discipulado, ¿cómo lo podemos definir? Es el proceso de tener una conversación con una persona, conversaciones que ilustren cuál es el carácter de Cristo. Conversaciones que ilustren cuál es la mente de Cristo en ciertas situaciones. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a reaccionar? De eso se trata la gran mayoría de nuestras vidas. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué acciones voy a tomar? Y lo que hacemos, lo hacemos bajo el lente y la perspectiva de Cristo enseñó esto. Esto es su esencia, esto es su persona. Y cuando tenemos estas interacciones, estas conversaciones, estamos ejerciendo un proceso de discipulado. Y a veces vendrá un discipulado con instrucción, con teología, con mayor sustancia. A veces vienen discipulados de carácter, a veces vienen discipulados de vocación, a veces vienen discipulados que cual sea la situación de la persona que lo esté ejerciendo, finalmente todo tiene que apuntar a que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros. Con lo que se busca con el discipulado es un cristiano convencido por encima de un cristiano instruido. Buscamos la permanencia y el crecimiento, no solamente la inclusión, no solamente la decisión. De pronto me espanta escuchar estadísticas como, este año tuvimos 15,000 decisiones para seguir a Cristo. ¡Qué padre! Pero yo digo, ¿y cuántas de esas 15,000 personas que han decidido están realmente
conectadas a la vid, conectadas a la iglesia, creciendo, firmes, constantes, aprendiendo como esponjitas. Eso es la gran comisión. Hacer discípulos. Discípulos que se nutran, que crezcan y que den fruto. Porque ¿cuál crees que es el fruto de eso? Más discípulos, más personas convencidas. ¿Qué más tenemos como ingrediente dentro de esta gran comisión? Ok, vimos la tarea, vimos el proceso, ahora vamos a ver el combustible. Hechos 1:4 dice, y reuniéndolos, está hablando Lucas en el libro de Hechos acerca de Jesús, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. Jesús ya había preparado su pequeño grupo, ya eran discípulos, ahora eran apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Es un enviado. Jesús ya había preparado su pequeño grupo de enviados. Estos son. Pero les dicen, no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. El libro de el libro de Hechos se conecta muy bien con la parte final de Mateo 28. Podemos verlo como una continuación del relato, como una ampliación del relato mismo. Jesús les dice, esta es la gran comisión, esto es lo que espero de ustedes. Al mismo tiempo, espérense aquí. ¿Qué es lo que iban a aguardar estando juntos en Jerusalén? La promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta tarea, esta gran comisión necesita un combustible único y divino, el Espíritu Santo. No podían predicar hasta los confines de la tierra, no podían predicar con denuedo, no podían predicar aún en la persecución, no podían predicar con carencias si el Espíritu Santo no estaba llenando sus corazones. Ese es el combustible en torno al cual la gran comisión de la iglesia explota. Ese es el combustible que tú y yo necesitamos para que, no obstante que tengamos ese encuentro divino con una persona, haya una sustancia en nuestro corazón que pueda ser compartida, haya un gozo que se irradie, hay una esperanza a veces que es irracional y que alguien se pregunta, ¿cómo puede esta persona tener tanta fe si no está viendo la situación? Es porque el Espíritu Santo está sobre ella. Y Jesús no habla de una salpicadita del Espíritu Santo para cumplir esta gran comisión. Jesús está hablando de un bautismo, una sumersión completa en el Espíritu Santo. ¿Sí? Un bautismo implica que todo el ser de la persona iba a ser impregnada de la esencia y del poder del Espíritu Santo, y este es y sigue siendo para nosotros el combustible. Esta tarea no puede alcanzarse si ese combustible no está presente en el corazón, de la misma manera que no puedes llegar a ningún lado en tu vehículo sin el combustible necesario. No vamos a llegar a ningún lado como iglesia sin el combustible del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es el que va a empezar a recordarte las cosas. Él es el que va a empezar a recordarte estas verdades que quizás has olvidado. Él es el que va a empezar a saciar esos huecos de tu corazón que a veces son esas mismas dudas las que nos frenan de compartir. Es que si yo no estoy convencido, pues no puedo convencer a otro. Y sabes, la predicación no se trata de persuadir. De verdad. Pablo, hablando de sí mismo y de su relación en cómo se presentó a la iglesia de Corinto, dice, ¿saben? Yo no me presenté con palabras muy ilustres, yo no me presenté con palabras persuasivas, yo no me presenté con ideas novedosas. Cuando estuve entre ustedes me propuse saber solo una cosa, a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Puede tomar todo su gran poder intelectual, todo su gran conocimiento y decir, Cristo es suficiente para alcanzar a estos perdidos.
De la misma manera, el Espíritu Santo, no te estoy diciendo que anules tu cerebro, no te estoy diciendo que no aprendas, que no te cultives. Te digo que el Espíritu Santo, vivificando todo lo que le eches aquí, va a tener un resultado mucho más óptimo que si solamente le echas intelectualmente, pero a veces no estás convencido. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nuestro corazón? Es un fruto de muchos colores, de muchos sabores. No son 9 frutos, un solo fruto. Y ese solo fruto que produce el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas. Es bastante. Pero tú no lo produces. Lo produce el Espíritu Santo. Tú dedícate a ser lleno de Él. Tú dedícate a guardar la promesa del Padre, a perseverar nuevamente. ¿En qué creen que iban a perseverar? ¿Ustedes creen que iban a estar en Jerusalén de brazos cruzados, esperando que algo sucediera? No. Esperaban en oración. Y llegó el bautismo del Espíritu Santo. Llega el combustible necesario para que tus palabras en esa cita divina, para que tus acciones empiecen a reflejar todos estos sabores hermosos, para que tú estés convencido antes de convencer a alguien, para que tú no sientas la necesidad de estar persuadiendo. No es un acto de marketing, la predicación no es un acto de marketing y de manipulación, es presentar la verdad que simplemente nos ha seducido, nos ha transformado y dices, amigo, tienes que probar esto. Sabes, yo pasé por un tiempo X de depresión, de ansiedad, de prueba, de crisis, y esto me funcionó, esto me sostuvo. Nada más, sin marketing, sin persuasión, la verdad pura y dura, Cristo y este crucificado. Tenemos también una meta. No podemos llegar a esta meta sin el combustible, y la meta es bastante grande, hasta los confines de la tierra. Por eso dice Hechos 1, 8, 9: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, localmente, en Judea, regionalmente, en Samaria. Ya estamos hablando de una extensión a otra nación y hasta los confines de la tierra. Esa es la gradualidad y la progresión de cómo va avanzando la meta. ¿Para qué queremos crecer? ¿Para qué queremos que Dios bendiga esta iglesia? Para llegar a los confines de la tierra. Y llegamos a los confines de la tierra mandando y equipando misioneros, apoyando ministerios que ya estén haciendo esto. Pero yo tengo la ilusión, la mente idealista de que lo mejor y lo más sano es que una iglesia capacite y envíe sus propios misioneros, que fueron discipulados aquí, que nacieron de aquí, porque esas pequeñas ramitas que se empiezan a extender, que se empiezan a enviar, vienen al mismo tiempo a inyectarle más vida a la iglesia, propósito. El crecimiento no se da solo en infraestructura, que la necesitamos, comodidades, que las necesitamos. Se da cuando empieza a extenderse lo que Dios esté hablando en una comunidad, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el alcance de la gran comisión. Tenemos por último un instrumento, y el instrumento de la gran comisión es el Evangelio. Efesios 1:13 al 14 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído,
Aquí vemos el proceso otra vez. Escuchar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El evangelio. ¿De qué otra forma le llamamos al evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Estas buenas noticias tienen un alcance y una profundidad tales que Pablo le llamó: este mensaje no es como cualquier otro mensaje. Este mensaje es poder de Dios para salvación. Este mensaje transforma. El mensaje es el mismo. Si la iglesia empieza a buscar métodos raros, es porque el mensaje probablemente se está olvidando. Pero el mensaje es y ha sido el mismo toda la vida. El instrumento, la herramienta a través de la cual se cumple la gran comisión es predicar el evangelio. El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué implica predicar el evangelio? Implica poner delante de las personas cuál es la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Que todos somos unos buenazos y que realmente hay tanta corrupción social porque pues nada más nos equivocamos, pero tenemos buenas intenciones. La verdad no. Es que la naturaleza humana por sí sola es egoísta. Cuando nace un niño pequeño es el ser más egoísta del mundo. Y la bronca es que ese niño puede tener 40 y tantos y sigue siendo igual de egoísta que cuando tenía 2 meses. Porque esa es la naturaleza humana. Pese a esa naturaleza humana, el Hijo de Dios vino a la tierra, caminó entre nosotros, nos mostró la luz, sabiendo que la luz no iba a ser recibida. Fue crucificado, sabiendo que era la única forma de reconciliar a la humanidad con Dios. Y después de haber sido crucificado, Dios confirmó su carácter divino a través de resucitarlo con gran poder y gloria. Ese es el evangelio. En ese pequeño mensaje, que ahorita lo vamos a leer resumido de otra forma, en ese pequeño mensaje se encuentra el poder de Dios para salvar a las personas. Pero no solamente eso, se encuentra el poder de Dios para sostener a las personas, para alimentar a las personas. Cada vez que la obra de Cristo es exaltada, cada vez que lo vemos a Él sufriendo como nadie más en la tierra, vamos a decir: Él sufrió igual que yo puedo también. Cada vez que lo vemos a Él siendo tentado igual que nosotros, decimos: Jesús fue tentado, yo puedo sobrevivir en la tentación. Cada vez que yo veo toda su obra en la tierra, digo: yo tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse de todo lo que yo siento, de todos mis errores, de esto que me hace sentir a veces tan inconforme conmigo mismo, por cuanto Él también sabe lo que yo siento. Tengo un sumo sacerdote, tengo un maestro, soy discípulo de una persona cuya carta de presentación, cuando no era reconocido por sus discípulos después de haber resucitado, no fue: miren, me estoy levitando. Fue: mira, Tomás, ven a ver mis heridas. Yo soy un Dios con heridas. ¿Qué otro Dios en la humanidad puede vencer la muerte y al mismo tiempo conservar sus heridas? ¿Para qué Jesús habría de conservar sus heridas? Para conectar con sus ovejas, para que sus discípulos supieran cuál es el camino, cómo se vive en este mundo. Y de este mundo difícilmente vas a salir sin heridas, igual que Él. Ve mis manos, ve mi costado. Este es el camino. La maldad del hombre es capaz de asesinar al hombre más justo sobre la faz de la tierra.
pero hay una esperanza de resurrección. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando su amigo Lázaro muere, le dice a María o a Marta, disculpen, no recuerdo a quién de las dos le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, otra vez, el evangelio que apunta a Cristo, y este mensaje que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, pero que también está impregnado a todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento, es un mensaje que tiene que ser escuchado, y nosotros somos testigos de este mensaje. Y ser testigos de este mensaje no es una actividad que desempeñamos. Ser testigos del mensaje, ser testigos de las buenas nuevas, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, es un estado perpetuo de los discípulos de Cristo. Porque ellos fueron testigos, ya sea que estuvieran en la cárcel, pudriéndose en un calabozo, o ya sea que estuvieran predicando con gran poder y milagros en una sinagoga. Testigos es un estado perpetuo de aquel que ha decidido seguir a Cristo. Y Romanos 10:14 hace una pregunta, hace varias preguntas Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel está con mayúsculas porque está hablando de Dios, en quien no han creído? Y empieza a depositar la responsabilidad o el problema en las personas. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer con ellos si no han creído? Pero saben, ¿cómo van a creer si no han oído? Bueno, ¿y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cada vez que tus pies están atados con el calzado del evangelio, listos para ser enviado, cada vez que tú ves casa, tu oficina, y te preparas en la mañana como una plataforma de lanzamiento para ser enviado a traer las buenas nuevas de Cristo, estás cumpliendo y estás utilizando este instrumento para la gran comisión. Cierro con la segunda pregunta, que es muy corta. ¿Puede la iglesia o debe involucrarse en labores de justicia social? Creo que justicia social es un término que necesitamos revisar primeramente. Necesitamos revisar a la luz de la Escritura. Y la Biblia dice que nosotros debemos hacer buenas obras. Y buenas obras no es lo mismo que justicia social. Dice Tito 2:14, y vean otra pintura del evangelio: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. En estos mismos versículos vamos a encontrar el llamado de Dios a vivir con justicia, pero hacerlo a través de las buenas acciones. ¿Cómo se compaginan ambos términos entonces? Es muy sencillo. La justicia social se convierte en el resultado de una comunidad redimida que ha entendido la gracia de Dios, que se ha apartado de los placeres mundanos. La justicia social, en términos como se predica en el mundo, es primeramente divisiva, porque hay que sectorizar. Para hacer justicia social no hablamos de individuos, hablamos de grupos. Y ese es el gran problema de la justicia social que se practica actualmente. Grupos. Entonces hay que dividirnos: mujeres contra hombres,
porque es puro marxismo pero cultural. Entonces hay que dividirnos. Hay que dividirnos también ancianos contra jóvenes. Hay que dividirnos también a los hombres que tienen cierto privilegio por su condición de color de piel o de dónde provienen, por los que vienen de clases sociales más vulnerables. Entonces, ¿qué papel tiene la iglesia cuando todo el mundo está tomando un frente y cuando todo el mundo está con el hacha de guerra desenterrada, esperando que uno encienda la primera antorcha para irse en contra del otro? Esa es la justicia social del mundo. No habla de igualdad, habla de equidad. Entonces, espérame, si dicen que hubo denuncias hacia las universidades top de Estados Unidos, Harvard, Yale, esas, porque estaban admitiendo muchos asiáticos. No eran lo suficientemente diversas. Pues admiten a los asiáticos porque resulta que los cuates realmente son brillantes en las disciplinas que esas universidades enseñan. Son brillantes, por lo tanto se gana un lugar. Pero la equidad, la justicia social es: no, espérate, ya estuvo. Tienes que meter más de grupos raciales, grupos, no individuos, no los mejores, no los más destacados, no, grupos. Y luego de repente la iglesia está, ayer estuve buscando 40 minutos una imagen de una iglesia que tiene a lo alto de su edificio, tiene Black Lives Matter y la bandera LGBT, pero al fondo dice: se vende. O sea, ya no está ocupada la iglesia. Es que eso pasa cuando la iglesia toma partido en esta sectorización de la justicia social. Vamos a defender la vida. Claro que amamos la vida, pero ¿sabes qué? Tenemos que tener las puertas abiertas para que el poder del evangelio restaure el corazón de aquellas mujeres que han sufrido un aborto. ¿Creemos en el matrimonio, en el diseño de Dios para el matrimonio? Por supuesto que sí, a costa de lo que sea. Y si una persona que ha estado practicando la homosexualidad desea ser redimido, no podemos detener el evangelio. Desea ser redimido. Escuchen esa fórmula: desea ser redimido. Y de esa misma forma la iglesia tiene que estar presta para que el peor racista del mundo pueda llegar a sus puertas y que el poder del mensaje del evangelio transforme su corazón y le haga ver que ha estado equivocado. Para que también la persona que realmente discrimina y que ha hecho una diferencia racial o clasista en su negocio, en su empresa, tenga un acceso y pueda ser alcanzada por la gracia. Entonces no podemos tomar partido, pero sí somos llamados a hacer buenas obras. La justicia de Dios es cumplir las leyes y los decretos y los mandatos de Dios. La justicia social del mundo implica algo totalmente diferente. ¿Está la iglesia llamada a hacer labor de justicia social? No. Está llamada a alcanzar a los perdidos. Está llamada a hacer buenas obras. Levantar un orfanato es una buena obra. Asistir a niños que están en situación de calle es una buena obra. Dice Santiago 1:27: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Hay una asociación entre asistir pero predicar el evangelio. No pueden ir las cosas separadas. Entonces, si estamos ayudando, tenemos que ayudar no solamente físicamente, sino a través de la predicación del evangelio, a través de extender la esperanza que hay en nosotros, a través de ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y esas, señores, son las dos caras de la misión de la iglesia. Una cara de la predicación global y otra cara que se manifiesta también en hacer buenas obras de manera local, sin olvidar la predicación del evangelio. Señor, te damos gracias por este mensaje.
Dios, permítenos recibirlo, procesarlo y que no olvidemos los ingredientes que necesitamos traer a nuestra vida para que se cumpla esta gran comisión. Que no olvidemos la gran tarea, que no olvidemos el proceso. Señor, que seamos una iglesia que pueda interesarse por el proceso antes que por el resultado. Señor Jesús, que sea importante también que como iglesia nos preocupemos por estar siendo llenos de tu Espíritu Santo como combustible, de utilizar el Evangelio como el instrumento de nuestra predicación. Señor Jesús, yo te pido que de verdad empieces a remover nuestros corazones de piedra, a sensibilizarnos, a conectarnos contigo y a ser participantes de la vida en Cristo que también se vive en comunidad. Que también como iglesia podamos experimentar las bendiciones de haber sido redimidos, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Saben, hablábamos acerca de las ordenanzas de la iglesia y cuáles son estas pequeñas tradiciones que hacen a la iglesia ser la iglesia, que se practican colectivamente cuando la iglesia está reunida. Una de ellas es la Santa Cena. Y hoy que estamos cerrando la serie, me gustaría que todos juntos pudiéramos celebrar la Cena del Señor.